Hola, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Luis Lomelí, siendo hoy 25 de abril de 2013, las 5 de la tarde aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Bienvenidos a nuestro seminario web gratuito del día de hoy. Para nuestras personas que es la primera vez que nos acompañan, les platico cuál es la dinámica. Básicamente, vamos a tener una sesión dando todo el tema durante 40 a 45 minutos, y después de la sesión tendremos una sesión de 15 o 10 minutos de preguntas y respuestas para que durante la presentación, pues si tienen alguna duda, vayan escribiendo, vayan teniendo presente para que al final pueda ser contestada. Para las personas que ya nos han acompañado antes, les recuerdo que en la parte superior izquierda van a encontrar un menú de preguntas y respuestas y un menú de voz y video. Para aquellos que de repente tienen problemas de audio, es nada más cuestión de que entren al menú de voz y video y ahí se fijen si les apareció un mensaje de error y simplemente cierran el mensaje de error y le den unirse de nuevo al audio. Y en la parte de preguntas y respuestas, básicamente hay que dar clic donde dice escriba una pregunta para el moderador, escribirla y darle clic en Enter. Si en el Inter desean hacer otra pregunta o desean modificar la pregunta que hicieron, simplemente editan la información y vuelven a dar Enter. Bueno, el día de hoy me tocó a mí dar el tema también, es decir, que me he autopresentado. Vamos a ver este tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de las características de un buen analista. En lo personal es un tema que me gusta mucho porque casi siempre cuando estamos buscando a la persona indicada o queremos contratar a alguien para las funciones de ingeniería de requisitos, nos encontramos con que no sabemos o no hemos investigado de forma precisa qué características, qué habilidades o qué aptitudes tiene que tener la persona o las personas que se van a encargar de la parte de ingeniería de requisitos. Entonces, en mi experiencia, después de 4 años trabajando como analista de requisitos y después de 5 años entrenando a una importante cantidad de personas para que hagan las funciones de este rol, he notado, he visto una serie de características que definen a un buen analista de un analista regular o un analista pésimo. Entonces, el objetivo de esta presentación es compartirles estas características para que ustedes puedan, ya sea como gerentes, líderes de proyecto o inclusive como analistas, puedan entender y puedan desarrollar estas características para hacer un análisis más efectivo. La agenda, vamos a ver quién o qué es un analista. Vamos a platicar de qué funciones realiza un analista y qué actividades realiza un analista para cumplir con esas funciones. Vamos a platicar obviamente de las características de un buen analista, que es nuestro tema que queremos desarrollar el día de hoy. Les voy a platicar un poco de nuestro check-up y la sesión de preguntas que les comentaba al inicio. Bueno, pues sin más, comenzamos con el tema. ¿Quién o qué es un analista? Un analista es la persona o personas responsables de ejecutar las actividades de la ingeniería de requisitos, la cual se define como un enfoque sistémico para recolectar, organizar y documentar los requisitos de un sistema o negocio. Para quienes se pregunten a qué nos referimos como analista, es común en el mercado y las empresas de la industria del software que se le conozca con diferentes denominaciones. Por ejemplo, analista de sistemas, analista de requisitos o requerimientos, analista de negocio, ingeniero de requisitos, entre otros que han ido surgiendo durante la historia. Básicamente, con estas denominaciones se define un analista, y de aquí en toda la presentación que voy a hacer referencia nada más a analista para simplificar la lectura del webinar. ¿Qué funciones realiza un analista? Bueno, como platicábamos, sus funciones son ejecutar lo que es el área de conocimiento de ingeniería de requisitos. Una de las principales funciones es la recolección, o más bien, recolecta y obtiene información de diversas fuentes y proveedores.
Otra de las funciones que realiza un analista es analizar la información para identificar y organizar requisitos. Es decir, por un lado, realiza actividades para obtener esa información que no viene, o sea, ningún proveedor de requerimientos o ninguna fuente de requerimientos te da la información de los requisitos ya desmenuzada, si no, no habría un proceso de ingeniería. Y el siguiente paso, después de haber obtenido esa información, es el análisis para poder identificar y organizar esos requisitos. Documenta los requisitos para establecer un acuerdo con los interesados, los dueños del sistema, y para comunicar al equipo de proyecto lo que se espera del sistema. Esto es muy importante porque, si bien por la experiencia de un analista, que es lo más recomendable, puede tener una fuerte orientación técnica, el objetivo de un analista no es precisamente definir cómo el sistema va a cumplir o va a desempeñar las funciones para las cuales está destinado o para el cual queremos, para lo que lo queremos construir, sino más bien el analista se enfoca a documentar esos requisitos de lo que se espera, es decir, desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista de caja negra. Y también, como parte importante, lo vamos a ver en las actividades, gestiona los cambios sobre los requisitos. Bueno, ¿qué actividades realiza un analista para poder cumplir con las funciones principalmente que hemos descrito anterior? Hay más funciones, pero todas están relacionadas con esos puntos que acabamos de revisar. Por un lado, lleva a cabo entrevistas con los proveedores de los requisitos. Es decir, esta persona o estas personas reencargadas del rol de analista tienen una fuerte interacción con muchas personas de diferentes niveles, llámese niveles operativos, niveles de educación, jerarquía, o en su defecto, dependiendo de los tipos de los proyectos, inclusive diferentes culturas. Lee mucha documentación que le proporcionan los proveedores de requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que va a necesitar tener habilidades y capacidad para poder recibir mucha información y poder leerla, analizarla de una forma efectiva. ¿Por qué les comento esta parte de que leo mucha documentación y le pongo mucha? Porque es normal que estos proveedores de requisitos acostumbren, por una facilidad, entregar bastante documentación de lo que ya tienen en las empresas o en los negocios, con la finalidad de que el analista pueda ya sea prepararse para las reuniones, para las entrevistas, o en su defecto apoyar, formalizar o documentar lo que los proveedores de requerimientos están entregando. Para quienes se pregunten quiénes son los proveedores de requisitos, normalmente los proveedores de requisitos o de requerimientos son aquellos usuarios o potenciales usuarios, supervisores o jefes de esos usuarios y cualquier otra persona interesada en la correcta operación y funcionamiento del sistema. Por ejemplo, en el webinar anterior hablábamos de cuando identificamos actores para hacer modelos de casos de uso, pues que otros usuarios podrían ser la gente de soporte, la gente de mantenimiento, personal de supervisión para ver reportes o para ver estadísticas o inteligencia de negocios, y por supuesto la gente de operación que se encarga o que se asiste del sistema para poder ejecutar procesos de negocio. El analista, para analizar y documentar los requisitos, genera modelos de análisis, tales como diagramas de flujo, casos de uso o maquetas, por mencionar algunos. Comunica, transmite y da seguimiento al desarrollo de los requisitos durante las etapas consecuentes del desarrollo. Es decir, está en constante interacción con el equipo. Para quienes estén familiarizados con procesos o ciclos de vida iterativo e incremental, recordarán que no se hace el análisis de requisitos en una sola vez. Es decir, no se hace un proceso de cascada, por poner un ejemplo, durante un proyecto de un año, donde el puro análisis dura 3 meses, el analista se va y no se aparece hasta el final del proyecto. La realidad es que es muy normal, hasta cierto punto es deseable que el analista continúe, tal vez dependiendo del modelo de trabajo, no de tiempo completo, pero que continúe transmitiendo y dé seguimiento al desarrollo de requisitos durante etapas como diseño, construcción, codificación, programación, pruebas o inclusive etapas de verificación y validación. Una práctica muy común y muy bien, con buenos resultados. Y
comentábamos hace un momento que para poder gestionar los cambios, recibe, analiza y gestiona los cambios a los requisitos. Esta actividad de la ingeniería de requerimientos constituye una parte fundamental en las actividades de un analista. ¿Por qué? Porque el cambio es una constante dentro de los proyectos de desarrollo de software, o yo me atrevería a decir de cualquier proyecto que involucre cumplir con expectativas de usuarios o un grupo de usuarios. Entonces, si el analista no tiene la capacidad de recepción, identificación, análisis y administración de esos cambios, tarde o temprano, ese analista no va a poder realizar un trabajo eficiente y lo más probable es que sus primeros análisis terminen en la basura. ¿Por qué lo comento así? Porque gran parte del trabajo de un analista es llevar ese mantenimiento y esa gestión de los cambios. Podemos decir entonces, él o la analista hace de interfase entre los usuarios del sistema y el equipo de desarrollo. Y a mí me gusta poner esta imagen porque les digo que de alguna forma es mitad humano, mitad máquina. Y me explico para que la gente no vaya a creer que soy fanático loco de Arnold Schwarzenegger. Digo que es mitad máquina porque los equipos de desarrollo, llámense diseñadores, probadores, testers, programadores, gente de pruebas de estrés, cualquiera de los equipos o de los miembros del equipo de desarrollo es una persona que tiene una fuerte orientación técnica, es decir, que habla un lenguaje máquina. El analista, en ese sentido, tiene que tener la capacidad de tomar esos requerimientos del negocio para poder plasmarlos como requisitos del sistema y dejarlos en una forma que sea entendible para las personas que se comunican o las personas que giran las instrucciones a la máquina. Pero también, a su vez, tiene que tener la capacidad humana y sobre todo, esa es la parte más importante, una capacidad de expresarse y de poder tener interacción con los usuarios. Si bien la gente de desarrollo, los equipos de desarrollo tienen un perfil que normalmente es muy bien establecido y que tiene ya bien definidos sus protocolos de comunicación, cuando hablamos de los usuarios, tenemos un mundo de diversidad, tal cual como la diversidad humana. Entonces, insisto, termina siendo el analista como un cyborg, porque termina siendo mitad máquina y mitad persona. No es cierto, ¿verdad? Pero es parte de lo que quiero transmitir. Bien, vamos a hablar entonces de las características de un buen analista, tomando en cuenta que en esta primera parte de la presentación ya entendimos cuáles son las funciones y las actividades que realiza el analista. Entonces, se pueden imaginar que derivado de esas funciones y de esas actividades, tenemos una serie de características que yo en lo personal son las que he encontrado que definen a un buen analista de un mal analista. Antes que nada, y no está en orden porque sea ese orden de prioridad, simplemente la estoy listando, el analista se caracteriza por ser organizado con su trabajo, o organizada. Me explico. Es una persona que tiene un método, que sabe dónde está su información, que le gusta normalmente la puntualidad, la limpieza y el orden en su propio trabajo. ¿Por qué hago énfasis en organizado con su trabajo? Porque hay personas que son muy buenas para organizar el trabajo de otros, pero para su propio trabajo es como si no supieran nada de administración y nada de orden. En el caso de un buen analista, esta característica tiene que ser con su propio trabajo, porque de lo que realice dentro de una especificación de requisitos, por ejemplo, del orden que lleve su trabajo, de la disciplina que pueda llegar a tener con sus citas, con los clientes, depende 100% de la calidad y la eficiencia de lo que está haciendo. Otra de las cosas que caracterizan a un buen analista es una memoria, una muy buena memoria. No quiero decir que tiene memoria fotográfica. Creo que todos quisiéramos tener una memoria fotográfica para recordar lo que vimos en una sesión de 2 horas. Pero sí, es una persona capaz de percibir y de registrar la información importante y sensible dentro de una entrevista o una reunión de requisitos. Y me explico con un ejemplo particular. En algún momento trabajé con un compañero analista que era muy bueno para definir modelos de análisis. Es decir, tenía una capacidad extraordinaria para poder tomar información que se había recolectado
identificar requisitos, generar modelos, ya sea de casos de uso, hacer algunas maquetas, definir escenarios, pero no se acordaba de las sesiones. El problema con este compañero es que tenía que recurrir a métodos como grabar las sesiones para poder recordar y volver a pasar, por así decirlo, de forma completa, de forma, si la reunión duró 2 horas, la grabación dura 2 horas, y entonces son 2 horas adicionales por los cuales este analista tenía que volver a leer, a escuchar o a leer la información. Si bien no es que no sea recomendable en algún momento grabar algunas sesiones, creo yo que un buen analista ha desarrollado esa habilidad de su memoria para que no necesariamente tenga que estar volviendo a escuchar toda una grabación de 2 horas para poder generar un modelo de análisis. Otra característica de un analista es que comprende fácilmente lo que dicen otros. Eso es importante. Nadie es capaz de poder comprender todo lo que dicen las personas, pero sí, un buen analista desarrolla habilidades para poder ponerse rápidamente en contexto de los usuarios, entenderlos y poder ir comprendiendo lo que dicen con una facilidad o con un tiempo de arranque o de entendimiento menor. También tiene capacidad de atención. Y voy a ser en esta característica de un analista un poco más preciso. Si estamos hablando de que un buen analista va a estar constantemente participando en reuniones, yendo con personas de diferentes niveles, sería un problema que no tuviera la capacidad de estar atento un par de horas mínimo. Las reuniones pueden ser más largas, porque realmente estaría perdiendo mucha información. Tiene que tener la capacidad de olvidarse de lo que está sucediendo en el mundo exterior y de concentrarse y de atender a los usuarios que les están hablando. Aquí hay una serie de cuestiones que ahora con la tecnología a veces nos juegan un poco en contra. Normalmente, en la actualidad, si bien se recomienda que los analistas vayan con papel y lápiz, pues la realidad es que la mayoría de las personas vamos con algún mecanismo electrónico, ya sea una computadora o una tableta, o inclusive hasta un teléfono smartphone. Entonces, ¿qué sucede? Que pareciera que no está prestando atención y que no tiene la capacidad de atención el analista para poder atender a sus usuarios. La realidad es que hay que acostumbrarse, hay que buscar una forma de que no nada más esa atención uno lo sepa, sino que también demuestre que se está prestando atención a los usuarios. ¿Por qué? Porque un usuario que te está platicando sus problemas, que te está diciendo qué es lo que quiere mejorar y lo que espera del sistema, si ve que tú estás viendo tu computadora, obviamente él no ve lo que tú estás escribiendo o no entiende por qué estás viendo la computadora, no él, va a interpretarlo como una falta de respeto o como una deficiencia o como que realmente no al analista no le interesa el tema que está hablando. Entonces es capacidad de atención para poder estar disponible, estar sensible, recordar lo que está diciendo el usuario, pero tener capacidad de demostrar esa atención. Otra característica de un buen analista es que tiene facilidad para exponer a otros. Aquí quisiera hacer yo una aclaración. No porque una persona sea muy platicadora o todo el tiempo hable y hable y hable, va a tener la facilidad para exponer a otros. Obviamente estamos hablando de que tiene que tener una facilidad para exponer los temas que competen a la ingeniería de requisitos. Y me explico un poco más. Tiene que tener facilidad para exponer a los usuarios cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que se tienen que lograr con las entrevistas de trabajo para obtener requisitos, pero también tiene que tener la facilidad para explicarle al de ventas de qué se trata el sistema, tener la facilidad para exponerle al desarrollador o al arquitecto cuáles son los requisitos más importantes para hacer arquitectura y tiene que tener la facilidad para exponerle a la gente de pruebas en qué tiene que poner foco para que las pruebas funcionales o las pruebas de otro tipo sean efectivas y realmente verifiquen que el producto que estamos haciendo está de acuerdo a la especificación. Y luego ahí le sumamos que hay analistas que interactúan con una cantidad más grande de personas. ¿Por qué? Porque al final es la persona encargada de decir desde un inicio qué es lo que se espera del sistema y después qué es lo que se supone que el sistema debería estar realizando. Si tenemos a una persona que tiene alguna dificultad para exponer esas ideas, esos modelos,
o de esos diferentes niveles, es muy probable que tenga dificultades para poder ser un buen analista. Ojo, no quiere decir que no se pueda desarrollar, es cuestión nada más de practicar, de utilizar técnicas y de poner especial atención de cuando estamos exponiendo las ideas, a quién se las estamos exponiendo, cuál es su nivel y qué es lo que realmente le interesa saber de los requisitos. Continuamos con las características de un buen analista. Esta característica es muy humana, establece con facilidad relaciones personales. Sin un afán de querer segregar o discriminar a las personas que tienen dificultades para establecer relaciones personales, sí quisiera hacer énfasis que un buen analista no tiene problemas con eso. Es una persona que rápidamente conecta con otras personas, es una persona que rápidamente entiende el estado de ánimo en el cual se encuentra la persona que tiene enfrente y que logra generar esa confianza muy necesaria para poder tener reuniones de requisitos. Un problema muy común cuando estamos trabajando con personas, y esto no es exclusivo de la ingeniería de software, es que como nos están proporcionando información que es sensible a la organización, que puede poner en riesgo la zona de confort o la estabilidad de los mismos usuarios, o dicho de otra forma, que puede estar pegándole a la resistencia al cambio, es muy probable que si el usuario o la persona que está dando los requisitos no logra entender que el analista conectado con esa persona, es muy probable que no le suelte la información. Y que entonces las reuniones de requisitos sean ineficientes y por lo tanto eso se refleje en una mala toma de requerimientos. Entonces, sí es bien importante para aquellos líderes de proyecto o para aquellas personas que todavía se les dificulta un poco establecer relaciones personales, pues que vayan haciendo un esfuerzo de práctica, porque esto es con práctica, de poder entender y poder establecer estas relaciones. Digo, no se van a asustar para aquellas personas que son muy tímidas. Conozco varios casos de personas que eran muy tímidas y al final de cuentas para hacer este trabajo llegaron a ser muy buenos analistas. Y con relaciones personales no me refiero a que rápidamente conecten con el usuario y terminen en un bar echando unas cervezas. No me refiero a ese tipo de relaciones personales, sino simplemente a transmitir esa confianza que no es fácil para que el proveedor de requisitos les pueda soltar la información, confíen ustedes de que sí están entendiendo sus necesidades, sus problemáticas y de que eso se refleje en un sistema de información, en un software que pueda cumplir sus necesidades. De la mano con esta capacidad blanda, esta habilidad blanda de un analista, un buen analista se integra a los grupos. Igual, no se puede hacer candil de la calle y oscuridad de la casa. Por más bueno que sea el analista, estableciendo relaciones personales con usuarios, con clientes, con personas de ventas, si no tiene la capacidad de trabajar en equipo y integrarse a los grupos de trabajo, no va a poder transmitir y comunicar todo lo que se requiere, que es mucho, para que pueda desarrollarse los requerimientos. Conozco casos de analistas extraordinarios, técnicamente, no tienen problemas para definir modelos de casos de uso, no tienen problemas para definir maquetas, no tienen problemas inclusive para ir a sesiones de trabajo, pero les gusta trabajar solos. Entonces, cuando ya llegan a la parte de que tienen que trabajar integrados en un equipo, desde su líder de proyecto no lo puede controlar, no lo considera accesible, o inclusive las personas del equipo tienen ese temor de preguntarle cuestiones de los requisitos porque no notan esa integración al equipo. El analista, junto con otros líderes dentro del equipo de desarrollo, sigue siendo parte importante de la administración, del seguimiento y liderazgo de los proyectos. Podríamos decir que el analista es líder técnico dentro de un proyecto. No líder de desarrollo, no líder de proyecto, sino una persona en la que el equipo de desarrollo puede confiar y depositar esa confianza, valga la redundancia, de que lo que está plasmado, los requerimientos y la forma que están explicados van a ser suficientes para que el cliente reciba lo que esperaba y el proyecto sea un éxito. Otra característica buena de un buen analista, es que se adapta a las circunstancias. Para quienes han tenido la fortuna de trabajar en diferentes proyectos de desarrollo con diferentes industrias, saben que ni todos los clientes son iguales, aunque pertenezcan al mismo giro, no tienen los mismos tipos de personas, no tienen las mismas salas de juntas, no tienen
Es decir, no tienen las mismas circunstancias que un proyecto o inclusive alguna sesión o el mes anterior. Entonces, un analista, su principal objetivo cuando está yendo a levantar información para llenarse de información para después hacer requisitos, su objetivo es obtener información. Entonces, si de repente hay problemas porque fallan las comunicaciones para hacer entrevistas virtuales, o no está disponible una sala de juntas, o de repente la persona que lo va a atender a este analista no tiene suficiente tiempo, se tiene que adaptar. El buen analista tiene que buscar alternativas para cumplir el objetivo y de alguna forma tiene que obtener o sacar la información de los proveedores de requisitos. Otro punto, otra característica de un analista es que es responsable con la información que recibe. Y aquí, ojo para los gerentes, directores generales, líderes de proyecto, tienen que tener analistas confiables, responsables, que entiendan que la información que está recibiendo es confidencial, que entiendan que tienen que brindar esa confianza a sus usuarios o a sus clientes y que bajo ninguna circunstancia pueden hacer un uso diferente de esa información que están recibiendo. ¿Por qué? Porque por definición la ingeniería de requisitos necesita de toda la información disponible para poder entender, valorar y documentar los requisitos que hagan que el sistema sea exitoso. Entonces, pues sí, la mayoría de nuestras empresas tenemos convenios de confidencialidad, tanto sea con el empleado como sea con los clientes, pero eso se tiene que sentir. No es suficiente con un contrato. Eso un convenio nos ayuda a dejar legalmente establecido o de alguna forma una garantía de que eso tiene que suceder. Pero el analista se caracteriza porque demuestra con los hechos y con la confianza de que es responsable con la información y los clientes se sienten seguros de que le pueden brindar desde estados de cuenta, contabilidad, información de nóminas, información de proyectos, información de los clientes y que esa información no va a caer en malas manos y no va a poner en riesgo la integridad de la empresa porque se filtró información que era sensible y que ahora la tiene la competencia y que por ese motivo estamos perdiendo clientes. Ojo con esa característica. Bien. Otra característica de un analista es que tiene capacidad de abstracción. Si nosotros hablamos de la abstracción, de la capacidad de abstracción, se puede definir como una habilidad del ser humano para poder simplificar una realidad, para poder entenderla, analizarla y poder dar alguna alternativa a su solución. Todo sistema de software está dirigido para poder asistir los procesos de negocio de una compañía. Si estamos hablando de una empresa que hace o una empresa de manufactura que se encarga de hacer ensambles electrónicos, podemos pensar que los escenarios de trabajo para los cuales el sistema que queremos construir va a estar diseñado son mucho más complejos y son con una cantidad de variantes y de dificultades que en la vida real se dan. Los analistas, y los buenos analistas específicamente, tienen capacidad de enfocarse, de abstraer lo que no interesa para definir los modelos de análisis y de definir modelos que sean precisos y que puedan cumplir con la mayoría de los escenarios para los cuales están diseñados. Para quien haya trabajado con casos de uso, esa es una capacidad básica para poder definir escenarios, relacionarlos entre sí y escribir casos de uso efectivos. Otra característica de un analista que es controlado y paciente, pero sabe cómo imponerse un equipo. Insisto con estos casos que parecen de otro mundo. Tenemos un analista que fácilmente pierde el control, no es paciente, no es sereno y lo único que empieza a ocasionar es que el equipo se sienta presionado, no tenga esa confianza para poder consultar dudas sobre la especificación de requisitos y, o peor aún, pierde el control cuando no está pudiendo obtener información con los usuarios. Es muy normal, insisto, es parte de la naturaleza humana que al inicio un usuario se muestre un poco renuente,
titubee, se esté cuestionando realmente si la información que le va a proporcionar le va a hacer bien o inclusive le va a hacer mal. Y si el analista rápidamente pierde el control y dice, oye, pero dime para qué quieres usar el sistema, y qué entradas tienes, y qué flujos haces, y qué validas, y qué verificas, y qué reportes tienes, y se pierde el piso, es muy probable que esa reunión tienda al fracaso y que el cliente ya se muestre desconfiado de poder pasarle o darle esa información al analista. Y si lo vemos desde el punto de vista hacia el equipo de trabajo, es con mayor razón. Otra característica es que es empático y sensible ante los problemas. El objetivo de una toma de requerimientos es identificar retos y problemas a resolver con un sistema de información. ¿En qué el sistema que queremos construir me va a ayudar a minimizar o a evitar a toda costa los problemas que tengo actualmente en mi operación? Entonces, si un analista no se puede poner en el lugar, que esto es la empatía, de los usuarios, no puede actuar como un usuario y no es sensible ante las problemáticas que el usuario tiene y dice, no, ¿sabes qué, Jorge? Esto que me estás diciendo se resuelve bien fácil. Mira, nada más es una tablita de Excel y ya estás listo. O, por ejemplo, está el usuario tratando de explicarle cuál es su problemática y el analista nada más no entiende porque no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, no tiene la capacidad de visualizarse como un cajero, como un supervisor de línea, como un encargado de obra, y por lo tanto no es sensible, porque le falta esa empatía, ese conocimiento ante las problemáticas que el sistema, una vez desarrollado, nos va a ayudar a resolver. Esto me lleva a hacer una pequeña reflexión con ustedes. En un par de webinars pasados hablamos acerca de que una de las problemáticas que tenían los analistas en la mayoría de las empresas, sobre todo empresas que se dedican a hacer desarrollos a la medida y que por lo tanto tienen clientes de muy diferentes giros, decíamos en aquella ocasión, desde un cliente que puede ser un rastro hasta un cliente que da mantenimiento a aviones, es el switcheo o el cambio de negocio o el cambio de dominio. Se pueden imaginar que para que un analista pueda entender más a un usuario y pueda ser sensible ante los problemas, también tiene que entender del negocio. De alguna forma tiene que tener un entendimiento pleno de qué es y cómo hace sus actividades los usuarios para poder ponerse en su lugar y ser sensible. Entonces, mi sugerencia, y esta es una sugerencia que ustedes la van a poder revisar con otros autores, es que traten de empezar a tener especialistas de análisis. Es decir, tengo una persona que ya tiene suficiente experiencia haciendo software para punto de venta, entonces evito la medida posible estarlo cambiando de giro para que de una forma más rápida entienda a los clientes, sea sensible ante los problemas y sus análisis sean más rápidos y más efectivos. Esto no se puede evitar al 100%, pero sí es una buena práctica ir generando especialidades por giro o por negocio. Y por último, una de las características de un buen analista, después de haber hablado de estas cuestiones blandas, es que conoce y sabe utilizar técnicas de modelado y diseño de software. ¿Qué significa esto? Que no es suficiente, aunque sí es indispensable, que el analista tenga habilidades blandas para comunicarse y relacionarse con otras personas, para analizar información, para exponer ideas, pero si no sabe usar técnicas de modelado, no sabe hacer, por ejemplo, diagramas de UML, como diagramas de colaboración, diagramas de actividades, no sabe ni siquiera hacer diagramas de flujo, o, por ejemplo, no sabe hacer maquetas o prototipos, va a ser muy difícil que se pueda comunicar con el equipo de desarrollo o que inclusive pueda generar documentos o artefactos que ayuden en las validaciones de los requisitos. ¿Por qué lo comento? Porque a veces, cuando se me consulta si X o Y persona puede ser analista, por ejemplo, casos muy típicos, oye, tengo una persona que ya lleva un tiempo en la programación, le noto que se relaciona muy bien con la gente, noto que aunque normalmente le gusta estar mucho en la computadora, no tiene problemas para poder entender a otras personas. ¿Puede ser buen analista? Por supuesto que sí, no están peleados
un rol con otro, aunque a veces lo parezca. No está peleado que sea hombre o mujer, aunque a veces pareciera que las mujeres tienen una tendencia a ser mejores analistas, pero si quiere ese desarrollador o ese programador pasar a hacer actividades de análisis, necesita conocer técnicas de modelado y diseño de software. Oye, que tenemos aquí un tester o un documentador, o inclusive nuestro líder de proyecto queremos que él sea el que tenga el rol de analista. Por supuesto, no hay ningún problema, pero tiene que conocer técnicas de modelado y diseño de software. Créanmelo, si no conoce, si no sabe cómo plasmar los requisitos con alguna técnica de modelado o diseño de software, por más sencilla que ésta sea, no va a poder cumplir sus funciones de forma cabal. Y lo que tendremos es una persona que tuvo muchas entrevistas, que sí conectó con los usuarios, pero nos entregó una especificación de requisitos que no está al nivel requerido para poder desarrollar software. Muy bien. Bueno, con esta parte terminamos el tema principal de la presentación. Básicamente lo que quería transmitir son las características. Mientras empiezan a elaborar algunas preguntas, quisiera platicarles un poco de nuestro check-up. Nosotros, para las empresas, nos ponemos a su disposición y les invitamos a que nos permitan hacer un check-up que es gratuito, con el objetivo de que nos permita reunir información necesaria para estimar sus proyectos de consultoría. ¿Este check-up en qué consiste? Consiste en una serie de preguntas que normalmente es una entrevista de 1 hora, puede ser un poquito más, un poquito menos, puede ser telefónica, aunque obviamente para los clientes cuando estamos en DF, en Guadalajara, nos gusta en algunas ocasiones visitarlos por la complejidad de su empresa, pero nos ayuda, lo que necesitamos sondear en ese check-up es la estructura organizacional, es decir, conocer cómo están sus roles y sus responsabilidades, su organigrama, áreas de oportunidad de mejora de sus procesos. Ustedes conocen, porque son sensibles, a cuáles son sus problemáticas y qué es lo que les duele. Implementaciones de calidad previas, si ya pasaron por algún proyecto de mejora, ya sea con un proveedor o con esfuerzos internos, nos interesa saber cómo les fue. Procesos existentes a nivel general, como pueden imaginar, si es un check-up de una entrevista de 1 hora, pues no podemos profundizar en todos los procesos, pero sí nos interesa conocer a nivel general cuáles son sus procesos que llevan a cabo. Número de proyectos a ejecutar, que se verán como base para el pilotaje de procesos, esto es para poder llevar a cabo de forma exitosa el proyecto de consultoría, y beneficios y riesgos que se visualizan del proyecto de mejora. Al final de la presentación les voy a pasar algunos datos para que se puedan poner en contacto con nosotros y sin costo nos invitan a que les podamos aplicar un check-up. Bueno, pues con esto finalizamos el tema. Tenemos bastante tiempo para hacer preguntas y respuestas. Me gustaría que ahí en la parte de arriba pudieran empezar a hacer sus preguntas y le vamos contestando conforme vayan apareciendo. Ya tenemos algunas. Voy a comenzar. Bueno, dice... Nos preguntan en español, ¿cuál es el término correcto? ¿Requisitos o requerimientos? Bueno, el término correcto en sí es requisitos. Como podrán haber notado, durante la presentación yo estuve switchando entre requerimientos y requisitos. Esto es porque en bastante literatura, la traducción que se hizo del inglés al español para requirement fue requerimientos. En realidad, la palabra correcta es requisitos. Algunos libros, muy al inicio en la presentación del libro, explican que van a utilizar un término u otro. Hay libros que completamente usan el término de requerimientos, es totalmente válido, pero eso ya es una consecuencia de una mala traducción en un inicio. Entonces, siéntanse cómodos, la verdad, creo que se entiende de una forma u otra, pero el término correcto en español es requisitos. Y la otra pregunta que nos hacen, ¿qué técnicas recomienda para modelado por parte del analista? Yo en lo personal me gusta muchísimo para proyectos donde requerimos que la especificación de requisitos sea amplia, porque necesitamos lograr un acuerdo muy preciso con nuestros clientes para evitar después problemas por mal dimensionamiento o por cambios, que utilicen técnicas como modelado de casos de uso, asistiéndose con la elaboración de maquetas. Nunca dejen de lado las maquetas o algunos prototipos. ¿Por qué? Porque la técnica de casos de uso, aparte de ayudarle a un analista a hacer o a definir un modelo de requisitos,
también le ayuda con el levantamiento de requisitos. Entonces, es una técnica integral que permite de un inicio hacer una planificación y dar prioridad de cómo se va a llevar a cabo el levantamiento, cómo se va a llevar la documentación y posteriormente cómo se va a hacer la validación de esos requisitos con los usuarios. Entonces, esa es la técnica, esas técnicas, modelado con casos de uso, el manejo de maquetas o prototipos, son las que yo recomiendo. Hay otras más. Ya el hecho de definir escenarios, el hecho de definir algunas veces para proyectos en los que el cliente está muy cerca del equipo de desarrollo y tiene capacidad y disponibilidad para responder preguntas sobre los requerimientos de una forma inmediata, pues sí, algunas técnicas ágiles, entre comillas, como puede ser historias de usuario o, por ejemplo, manejar una lista de pendientes e irlo desarrollando al momento que se vaya haciendo la programación. Bien, espero que haya quedado contestadas esas preguntas. Si no, con toda confianza pueden seguir insistiendo. Bien, ¿se ofrecen algún curso de capacitación para formar analistas de efectivos? Esta es una muy buena pregunta. Tenemos dos cursos que pegan directamente a la parte de ingeniería de requisitos. Tenemos un curso de administración de requerimientos, en el cual, basado en CMMI, hacemos todo un barrido de lo que necesitamos realizar. Es un curso bastante amplio, son 8 horas efectivas. En este curso enseñamos a los analistas o personas que aspiran a ser analistas cómo llevar desde levantamiento, análisis, documentación, gestión de cambios de requisitos. Y aparte, para quienes me tomen la palabra y quieren usar la técnica de casos de uso, tenemos un curso exclusivo para aprender a especificar requisitos con casos de uso. Este es otro curso muy extenso, 8 horas. Son muy prácticos los dos cursos. Y aquí los asistentes aprenden a cómo escribir casos de uso efectivos. Y durante el Inter pues, se les van dando estas mismas recomendaciones, porque obviamente es un curso muy dinámico donde los asistentes pueden hacer preguntas relacionadas a la ingeniería de requisitos y ahí vamos haciendo una dinámica muy interesante de reflexión y de mejora. Si están interesados, por favor escríbanos y les podemos dar información de los cursos. Tenemos una pregunta que dice, ¿un check-up sirve para saber lo que debo hacer para mejorar y en qué parte de mis procesos? Bueno, nosotros sí. La idea del check-up es tener un entendimiento más preciso de cómo está su organización para hacerles un proyecto de calidad a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros estamos dando la consultoría basada en alguno de los 3 modelos que ofrecemos, ITIL, Microsoft o CMMI, en sus diferentes constelaciones, nos aseguramos de entender cuáles son las necesidades, cuál es el estatus actual de la empresa, para que podamos hacerles un diseño de un proyecto de consultoría apegado a sus necesidades particulares. Entonces sí, efectivamente ese check-up nos ayuda a entender en qué debo de mejorar. Inclusive en ese check-up sabemos si lo que aplica es un modelo como Microsoft o CMMI o tenemos que implementar prácticas de ITIL. Otra pregunta que tenemos es, ¿nos van a enviar información sobre los cursos de casos y requisitos para analistas? Por supuesto. Les enviamos la información, pero para quienes tienen más interesado y para agilizar este proceso, les pido por favor que nos envíen un correo. Ahorita les pongo los correos para que... Aquí está. Nos pueden escribir a info@ineo.com, se pueden comunicar con nosotros a nuestro número de Guadalajara, 33 31 20 29 78, o inclusive me pueden escribir a mi correo, que ahí está ahí, yomeli@ineo.com. En cualquiera de esos mecanismos de comunicación les podemos proporcionar información acerca de los cursos, el temario, para quién va dirigido, cuánto dura y obviamente cuestiones de precios para que lo vayan planificando en sus presupuestos. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo vas a dar este curso? No estoy seguro de entender al 100% si se refiere a cuál es la dinámica del curso o cuándo se va a hacer este curso. Me gustaría mucho si tiene oportunidad de actualizar la pregunta para entender si lo que quiere es saber
cómo se hace el curso o cuándo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto cuesta hacer un proceso de levantamiento de requerimientos a un cliente de una empresa? Bueno, más que nada, es una muy buena pregunta, porque la mayoría de los proyectos de desarrollo muchas veces no logra, lo veíamos en uno de los webinars anteriores, no se hace una correcta planificación de cuánto tiempo se le dedica a análisis. ¿Cuánto cuesta el hacerlo? Normalmente, en los proyectos de desarrollo típicos, el análisis de requerimientos en una primera fase o una fase iterativa puede llegar a resultar entre un 15 y el 20% de la totalidad de un proyecto de software. Pero, ojo, esto no depende nada más de una estadística así en crudo como lo acabo de comentar. Depende mucho de la capacidad y de la información y el conocimiento previo que tengan las personas que van a hacer el levantamiento de requerimientos. ¿Cuánto cuesta no hacerlo? Cuesta muchísimo más de lo que le van a invertir a hacerlo. El no llevar una correcta definición, levantamiento, documentación de requisitos es la enfermedad número 1 de los proyectos que terminan en fracaso. Entonces, ustedes pueden entrar a revisar información como el reporte del caos del grupo de Standish. Ahí van a encontrar que es carísimo, puede llegar a ser hasta un 500% más costoso resolver los problemas que se ocasionan por una muy mala definición de requisitos. Entonces, yo les diría ¿cuánto cuesta? Bueno, véanlo más como una inversión en planificación de riesgo para que sus proyectos tengan éxito y tomen alguna métrica en el momento cuando estén haciendo las labores de requisitos. Ok, tenemos aquí, ya nos contestaron, dice, el curso va a ser online, el de casos de uso de 8 horas. Normalmente el curso es presencial. ¿Qué objetivo tiene que el curso sea presencial? Es muy importante para el instructor estar presente en este curso. Yo doy este curso, entonces es muy importante que yo pueda estar sensible y que pueda estar evaluando constantemente el entendimiento sobre los temas. ¿Por qué? Porque no son temas triviales. Entonces, como es un curso intensivo, si al estarlo haciendo online no me aseguro que con las prácticas, que con los temas y que con el desarrollo del mismo, el personal que está asistiendo no lo está entendiendo, necesito hacer algo para que lo entienda. Este curso debe dar la capacidad a los participantes de salir escribiendo casos de uso y de entender cómo tiene que llevar su proceso para escribir casos de uso. Entonces, normalmente este curso se da de forma presencial. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Depende de la demanda. Dependiendo de la demanda de las personas que quieran tener el curso, ya con 5, 6 personas que pudieran acompañarnos, porque el curso tiene un límite de personas también para asistir, vemos y organizamos las fechas. Muchas gracias por esta pregunta. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿debe tener alguna carrera en particular el perfil de un analista? Podríamos pensar que de forma inmediata las carreras relacionadas con la ciencia de la computación son las más ideales para poder hacer las actividades de análisis de requisitos, pero la realidad es que no. Por ejemplo, un ingeniero industrial que ya tiene capacidades de definición de modelos, simplemente, y no simplemente porque sea trivial, pero me refiero, es un paso más, tendría que aprender técnicas de análisis y diseño. Lo que comentábamos. Podría ya haber desarrollado habilidades blandas, pero tendría que tener técnicas, saber modelar software. Digamos que sería una parte que le esté haciendo falta. Y como parte particular, pues estar sensible de las problemáticas de ventas de negocios. Creo que ahí un poco, contestando la pregunta, las ingenierías, por su naturaleza, por su estructura en común, podrían entrar en esta como roles de analista de requisitos. Tenemos otra pregunta, dice, los cursos se hablan presencial, ya comentamos que sería presencial principalmente. Dice, ¿usted me puede ayudar basados en el resultado del check-up a organizar un departamento de análisis? Sí, claro.
Es muy común que en el check-up detectemos que uno de los principales problemas que tienen las organizaciones está desde el inicio de la parte de análisis. Por supuesto que nosotros con el check-up, inclusive podríamos llegar a decir que necesitan asistir a estos cursos para poder formar analistas, ya sea, ojalá que sea así, personas que ya existan en su organización o personas nuevas que se vayan a integrar para poder llevar a cabo un proyecto de mejora exitoso. Por supuesto que Checkup nos ayuda a organizar, definir y en este caso, entrenar al departamento de análisis. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿en dónde sería el curso de casos de uso? El curso podría ser, nosotros nos ajustamos a donde esté la mayor parte de la gente. Si tenemos una demanda, que yo espero que sí, anímense a poder tomar estos cursos, podría ser en el DF, podría ser en Guadalajara, inclusive en Monterrey. Así que nosotros nos acomodamos, siempre y cuando tengamos esa demanda que esperamos sí tenerla. Ahora sí que si alguno de ustedes tiene por su empresa una cantidad importante de personas que requieren el curso, pues le damos el curso personalizado para su empresa y en las instalaciones de su empresa. Nos comentan aquí, dice, otra pregunta que tenemos es, si dan consultoría, si es necesario dar un curso de análisis y mejorar o cambiar de departamento de análisis, ¿lo dicen al cliente? Por supuesto. Y esto no nada más enfocado a un departamento de análisis. Si nosotros inclusive ya iniciado el proyecto de consultoría, nos damos cuenta que necesitamos apoyarlos en algún curso, ya sea obviamente de análisis o por ejemplo administración de proyectos o de métricas, estamos listos para poder asesorarlos y para poder ofrecerles esta opción. Bueno, nos comentan cuánto sería el costo de los cursos si se realiza en Yucatán. Si quieres, para hacer esta cotización específico, te agradecería mucho que nos apoyaras enviando tu información a info@innova.com o a un servidor para que podamos ver este caso en particular y hacerte una cotización sobre el curso en Yucatán. Encantado de ir hasta allá. Eh, Se me cuestan las habas por poder ayudarles con estas problemáticas. Bien, tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿un analista nace o se hace? Muy buena pregunta. En mi opinión muy particular, creo que un analista tiene una parte ya integrada. Hay cuestiones, habilidades de que no soy experto en la materia, pero que yo veo que las personas ya nacen, ya tienen esa habilidad. A veces, ya por la experiencia que tengo entrenando analistas, veo a los niños y digo, este va a ser buen analista cuando crezca. Pero yo creo que algunas habilidades necesarias para poder ser un analista, se puede desarrollar. Es decir, no tengan miedo de que si ahorita, al momento de que estamos viendo las características de un buen analista, ustedes son analistas y dicen, chin, me hace falta reforzar o me hace falta mejorar en este punto, yo creo que podrían. Salvo casos que sí se dan, donde las personas no tienen esa personalidad porque así nacieron y porque nada más no conectan con la gente, yo creo que están en la profesión equivocada y tendría que buscar alguna actividad, alguna carrera, un oficio que no requiere interacción, que yo creo que ya cada vez es menos, porque la mayoría de las carreras de la ciencia de la computación están orientadas 100% al servicio. Entonces, ya sea de alguna forma u otra, con mayor o menor capacidad, necesitan ser analistas. Otra pregunta que tenemos es si hay un límite de edad para ser analista. Tal vez existiría un límite de edad hacia abajo, es decir, no veo yo a una persona de 15 años, honestamente, 18, no sé, ahí ya puede depender de su madurez, manejando información sensible, por ejemplo, eh, administrando los conflictos, imponiéndose ante un grupo. Entonces yo creo que una muy buena edad, o sea, hay casos especiales, pero sin un afán de discriminar, ya sería por ahí con algunos 3, 4 añitos de experiencia trabajando con gente ya de lleno,
A veces en las escuelas no es suficiente los proyectos que hacen en equipo, y a lo mejor por ahí entre sus 25, 26, 27 años ya pueden empezar a tener la madurez necesaria para poder tener un estómago fuerte y poder llevar las actividades de un buen analista. Y ya hacia arriba, cada quien, pero yo creo que mientras más experiencia y sea una persona abierta, sensible, empática ante los problemas, la experiencia juega un papel fundamental. Un analista con experiencia, que se le nota que ya ha trabajado en bastantes proyectos de software, que entiende rápidamente las problemáticas porque su conocimiento previo, su experiencia previa lo hace rápidamente entender, van a notar la diferencia. Y también, a veces, le da ayuda a transmitir esa confianza. No es una regla, pero podría ser un tip para los que quieren ser analistas. Hay gente que directamente en la universidad se hace analista y se hace muy bueno. Eso no tiene nada que ver, pero como que hay una tendencia. Dice una pregunta derivada de las carreras. Para ser analista necesito ser ingeniero en computación o sistemas. Yo diría que ya siendo ingeniero, en una carrera que requiera revisión de procesos, análisis de negocios, por ejemplo, como energía industrial, ya sería válido y suficiente para poder ser buen analista. Pero obviamente, una ingeniería en computación ayuda porque las personas ya vienen con conocimiento para poder analizar y diseñar software. Algo que el ingeniero de procesos o un ingeniero industrial no tendría, pero sí tiene capacidades de análisis y documentación. Bien, creo que son todas las preguntas, no son todas las preguntas, permítame, ya me estaba pasando una. Dice, para ser analista es necesario haber sido programador o desarrollador antes, no es requisito. Ayuda muchísimo que una persona, tengo casos de analistas que me tocó entrenar que venían de la parte de programación, analistas inclusive de programación de bajo nivel, estoy hablando de ensamblador, que les costó un poquito de trabajo elevarse, dejar ese lenguaje máquina, eran más máquina que humano estas personas que les estoy comentando, pero con un poquito de práctica, con una constante capacitación pueden llegar a ser buenos analistas. No es requisito. No es requisito que una persona tenga que saber programar. Es deseable, es bueno que un analista esté sensible de las herramientas, las plataformas de desarrollo, porque obviamente tiene una capacidad mayor de comunicarse con sus compañeros de equipo. Es entre una habilidad o una capacidad necesaria, requerida en el sentido de que puede ayudar a hacer mejor trabajo, pero no es indispensable. Y tenemos otra pregunta, que bueno que me están insistiendo, es lo que más me gusta de estas sesiones de webinar. Nos dice, ¿se requiere buena ortografía y redacción? Yo casi lo estaba dando por hecho, un error mío. Es indispensable, es obligatorio, es necesario, es imperdonable que un buen analista no tenga buena ortografía o redacción. Acuérdense que estamos haciendo proyectos de ingeniería y que estos proyectos de ingeniería normalmente cuestan mucho dinero. Son proyectos críticos para la operación de las empresas y ante nada tiene que existir una buena comunicación y la mala redacción y falta de ortografía lo único que hacen es demostrar que hay desconocimiento, que no hay interés, que no hay formalidad y que en muchas ocasiones no se está haciendo un buen trabajo. Hay gente que aquí podemos entrar en un debate que si se entiende, no importa que esté escrito mal, no. Una especificación de requisitos debe ser inmune a errores de redacción y errores de ortografía, porque si bien recordamos en los webinars pasados, es indispensable que la especificación de requisitos sea clara, sea concisa y que no tenga problemas para poder interpretarse de múltiples maneras. Dice aquí otra pregunta. Si en un sistema de desarrollo de un sistema no existieran analistas, ¿qué probabilidad tiene de salir mal? Yo creo que tiene la misma probabilidad que decir si
aviento una moneda al aire y va a caer, no, ni siquiera eso. Se avienta un dado y estoy hablando de que va a salir un 9. Dicho de otra forma, y para no verme tan sarcástico, si dentro de un desarrollo de un sistema no existieron personas que se encargaron de ejecutar los roles de analistas, no sé qué están trabajando. O sea, se hace desarrollo de software, las etapas que ustedes quieran ver, pruebas, programación, diseño, arquitectura, soporte en su momento, siempre con una idea vaga, imprecisa o hasta imaginaria de lo que el sistema tiene que hacer. Es importante que aunque ustedes como empresas tengan conocimiento porque el dueño de la compañía o contrataron a un especialista en la materia para el cual están haciendo el software, que haya personas que analicen, que levanten esos requerimientos y que se aseguren de que tienen especificaciones de requisitos precisas, completas y claras. Entonces, para mí la probabilidad es muy alta. Es más, estoy tratando de recordar algún proyecto en el que no se hayan ejecutado roles de análisis de alguna forma u otra, a veces un poquito más informal, pero se tienen que ejecutar sí o sí, y mientras más técnica, más método, más formalidad se haga, se minimiza el riesgo de que los proyectos salgan mal. Estoy aquí revisando las preguntas. Todas las personas, por favor, que estén interesadas en los cursos, que estén interesadas en que hagamos un check-up para poder revisar el estatus de sus procesos y poder hacerles una estimación de un proyecto de consultoría, por favor, escríbanos, háblanos por teléfono, estamos a sus órdenes. Quien quiera inclusive tener alguna charla informal, no un curso completo, pero quiera revisar algo con respecto a sus departamentos de análisis, los invito a que nos escriban y con todo gusto organizamos una cita. Pues agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado el webinar y los esperamos el siguiente jueves a la misma hora. Muchas gracias y que pasen buena tarde.